Toda gran historia comienza con un viaje, y Jesús, antes de ser maestro, fue un viajero que cruzó fronteras, culturas y almas. Este es su camino, el verdadero viaje del héroe. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Árbol de Luz. Mi nombre es Daniel y el día de hoy continuamos revisando la historia de Jesús, los años perdidos, esta vida oculta que no se relata en la Biblia y que en este canal hemos estado revisando año a año en cada uno de estos capítulos y que incluso revisamos hasta la preexistencia de Cristo. Así que de más está decirles que aquí vamos a dejar la playlist para que puedan revisar todo este camino que hemos recorrido. La intuición o la lógica diría que Jesús viviría el resto de su vida adulta, ¿cierto? Manteniendo lo que ya estaba haciendo, que era trabajar, compartir en familia, vivir con su comunidad, también visitar a algunos amigos. Todo esto hasta recibir el llamado, hasta sentir que estaba listo para cumplir su misión, algo que ocurrió más o menos a los 31 años, que es cuando comienza su vida pública. Este periodo son 4 años, que es desde que él tiene 27 a los 31 años, como estamos viendo acá en la línea cronológica. Pero como hemos visto antes, su misión era mucho más que eso. Recordemos que él tenía que vivir y sentir como un ser humano en todas sus dimensiones, podríamos decir. Y eso solamente se logra entremezclándose y conviviendo con otros. Así que esta etapa que vamos a revisar es totalmente inédita a lo que se podría pensar. Jesús ya había rechazado carreras políticas, matrimonios y un largo etcétera, pero es en este momento cuando su vida toma un pequeño giro y que es lo que nos va a contar el libro respecto a lo que ocurre en este periodo. Lo que nos vamos a encontrar en esta parte del libro, la verdad es que se podría asimilar mucho a lo que es un término narrativo o un ciclo narrativo, que es algo que se conoce como el viaje del héroe, ¿ya? Y esto ocurre en algunos libros y también en algunas películas, en el que ocurre más o menos lo siguiente. Tenemos un héroe que vive en un mundo ordinario, enfrenta diferentes pruebas, desafíos, recibe ayuda y luego se transforma profundamente y finalmente regresa cambiado. Lo que vamos a revisar en este capítulo y en los siguientes es justamente una etapa de viajes de Jesús. Recordemos, Jesús se está formando como ser humano. Él tiene que conocer a sus creaciones, tiene que vivir, tiene que sentir y sentir todo tipo de emociones que vivimos los seres humanos. Él ya vivió experiencias dentro de su hogar, con su familia, con su padre, con su madre. Él cumplió su rol como hermano también, como líder de su ciudad, líder positivo, pero por supuesto que su formación aún es incompleta. Y por eso siento que lo que ocurre con Jesús en este momento, antes de iniciar su vida pública, hago hincapié en eso, es esta figura que es como esta versión simplificada del viaje del héroe, ¿cierto? Primero tenemos un mundo ordinario, que es la vida que él tenía en Galilea, donde él trabaja, enseña, sirve y trata de comprender su misión. Luego tenemos un llamado a la aventura, esta inquietud de conocer el mundo, ¿cierto? Que él ya lo había demostrado con algunos viajes a Damasco o incluso sus deseos de ir a Alejandría y prepararse para una futura misión pública. También pasa por una etapa que es el rechazo de la llamada. Recordemos todos estos
rechazos al matrimonio, a la vida política que le ofrecían los celotes, una vida académica, una vida religiosa en el exterior, etc. Luego eh, tendría un encuentro con el mentor, que es algo típico de la historia. Pero en este caso, Jesús no tenía un mentor más que Dios, y toda esta vida interior, esta guía interior, que es el ajustador del pensamiento, recordemos. Después tenemos una etapa que es el cruce del umbral, que es cuando sale de Palestina y entra en el mundo conocido, que es el mundo mediterráneo, que es lo que vamos a revisar. Jesús va a recorrer el mundo mediterráneo o también los límites del Imperio Romano también, podríamos decir. Y este es un paso simbólico a lo desconocido. Luego conocerá algunos aliados, algunos enemigos, y también va a tener algún tipo de pruebas. Va a conocer a mercaderes, sacerdotes, filósofos, ricos y pobres. Va a aprender sobre otras culturas, otras mentalidades, filosofías y también otras religiones. También va a tener algunos desafíos morales, culturales y espirituales. Y todo esto será lo que forje su comprensión universal del ser humano. O sea, este viaje será fundamental en lo que respecta al cumplimiento de su misión. Luego, todas estas conversaciones, estudios y experiencia lo van a preparar para su futura misión pública. Todas las enseñanzas de Jesús no es algo que solamente aprendió dentro de Nazaret o dentro de una sinagoga. Claramente que es este viaje el que enseña mucho a Jesús. Luego, por supuesto, tendrá una recompensa de todo esto, que tendrá una visión más amplia, madura y universal de la humanidad. Va a ganar claridad, experiencia, preparación. Y luego, siempre esta figura literaria, tenemos el camino de regreso del héroe. Él va a regresar a Palestina transformado, con una experiencia global que muy pocos judíos de la época podrían imaginar. Y luego tendríamos una resurrección simbólica, en este caso, recordemos, antes de su vida pública, en el que Jesús ya tendría como un nuevo comienzo y ya estaría preparado para recibir cualquier tipo de prueba o poder tomar cualquier tipo de misión. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a revisar en este capítulo y que comienza en este momento. Jesús ya, con sus 27 años, ya se había separado totalmente de la administración y finanzas de la familia, responsabilidad que había recaído en Santiago, que era su hermano menor y mano derecha en la familia. Aunque él siguió contribuyendo de forma regular económicamente como cualquier otro miembro de la familia. Recordemos que Jesús era carpintero, tenía un taller de reparación a las caravanas, también tenía algunos trabajos de ebanistería que compartía ahí con sus hermanos. Y siempre, siempre en todo este periodo estuvo dispuesto a hacer todo lo humanamente posible por su familia, siempre pensando en la comodidad y en la felicidad de ellos. Antes de irse, por supuesto, había realizado todos los preparativos para separarse de forma permanente de su familia, lo que nunca fue fácil, ya que él amaba mucho a su familia, como muchos seres humanos. Él tenía apego, por supuesto, a su familia, a sus hermanos, a su madre. Así que, aunque él preparó esto, por lo menos unos 4 años preparando esta despedida, siempre pensar en esta separación eh, era una tristeza tanto para él como para su familia,
quienes también intuían que esto iba a ocurrir, todos estos movimientos de Jesús, de desligarse de alguna manera de sus responsabilidades, era una forma de decirle de que él iba a emprender su propio camino. Y fue así que en un día del invierno, de hecho acá se dice que era un día lluvioso, sin ningún tipo de ceremonia, Jesús salió de su hogar, se despidió de su familia sin ningún tipo de ceremonia y explicó que iba a recorrer Tiberías y otras ciudades del mar de Galilea. Y acá se dice en el libro que desde este punto nunca más Jesús volvería a ser un miembro regular de la familia. O sea, que estuviera ahí con ellos en un periodo importante y que volviera a tener esa vida como responsable y que en este momento ya la independencia era algo ya definitivo. Y así fue como Jesús iniciaría un viaje que recorrería ciudades como Tiberias, Magdala, Betsaida y también Capernaum. Y fue justamente en esta ciudad, Capernaum, donde Jesús se detuvo a visitar a Zebedeo. ¿Quién era Zebedeo? Era amigo de su padre y en algún momento también fue socio. Él era un constructor de barcas en Capernaum. Y de hecho en algún momento mencionamos en un capítulo anterior de que también tuvo algún tipo de negocio con una de las propiedades que había dejado José y que fue vendida a él. Pero más importante es de que Zebedeo era padre de dos personajes que con el tiempo serían sus discípulos. Acá, en esta parte del libro, se empieza a contar mucha información que podría ser como semillas de lo que va a ser más adelante su vida pública. Acá nuevamente el libro nos va a aportar mucho contexto de cosas que sucederán en su vida pública y que son relatados en los evangelios y que, por supuesto, complementan esto y le dan mucho más sentido, también mucho más coherencia. Y es Zebedeo, padre de Juan Zebedeo, Santiago Zebedeo, que son conocidos como los hijos del trueno. Así lo mencionó Jesús en algún momento de lo que se relata en los evangelios. Ellos fueron de los primeros discípulos de Jesús y este es el origen. Así que, bueno, ellos son de Capernaum y lo conocen allí Jesús cuando tenía aproximadamente unos 27 años. Bueno, Jesús se asoció con Zebedeo, eh, ya que Jesús era un experto artesano, también especialista en trabajos de madera. Recordemos que él gran parte de su vida fue carpintero. Y Zebedeo sabía esto y hace tiempo que quería innovar en la construcción de botes o de estas barcazas. Así que con el conocimiento y la experiencia que pudo aportar Jesús, trabajaron más o menos un año en Capernaum perfeccionando diseños y técnicas de construcción de barcas que eran de mejor calidad y también eran más seguras. Ahora, no es novedad decir que Jesús, por supuesto, era alguien inteligente, estudioso, culto y curioso. Recordemos que él en su niñez era un niño muy curioso y que también le interesaba mucho la ciencia. Ahora que si bien acá no era directamente un científico, el mejorar los diseños y las técnicas de estos barcos tiene que ver, por supuesto, con todos estos estudios que hizo Jesús de distintas cosas y, por supuesto, su larga experiencia como carpintero. Así que esta parte del relato, en ese sentido, es bastante coherente también y creíble. Y en esta ciudad Jesús fue conocido entre los pescadores como el diseñador de barcas. Zebedeo era una persona medianamente acomodada y vivía
y tenía el astillero cerca del lago y cerca de Bethsaida. Jesús vivió casi un año con la familia de Zebedeo y disfrutó mucho su estadía. Además, se dice acá que la relación socio-padre también es algo que le acomodó mucho a Jesús, ya que la ausencia de José, eh, cuando él era muy joven, cuando tenía 15 años, es algo que de alguna manera por supuesto que le afectó. Entonces el hecho de trabajar con Zebedeo fue de alguna manera como una especie de figura paterna también en este tramo, así que también fue muy positivo para Jesús. La esposa de Zebedeo se llamaba Salomé y ella era familiar de Anás. Ahora, ¿quién es Anás? Anás era un saduceo, miembro del Sanedrín, y fue el antecesor de Caifás. Y Anás es un personaje nefasto, ya que fue de quienes acusaron a Jesús y que gracias a esta acusación terminó crucificado. Así que este también es un tremendo datazo, el hecho de que Salomé era familiar de este personaje. Y bueno, acá se dice que Salomé quería mucho a Jesús también, tal como a sus propios hijos. Y las hijas, también tenía hijas Zebedeo, lo llegaron a considerar incluso como un hermano mayor, ya que Jesús, por supuesto, tenía esta personalidad que era tan amable y tan atrayente también para muchas personas. Y además, por supuesto, también demostraría ser un buen pescador. Recordemos también que Jesús tenía algunos familiares que eran pescadores y también aprendió el oficio. Jesús trabajó casi un año acá con Zebedeo en Capernaum y también fue un periodo también para observar a los hombres, a los humanos. También le gustaba visitar una parada de caravanas, tal como lo hizo o como lo hacía en Nazaret cuando era más niño. Y se menciona acá en el libro de que años atrás, un par de años atrás, se había construido una sinagoga en Capernaum que fue donada por un militar romano, ¿ya? Alguien que era un ciudadano rico y que, digamos, siendo un gentil, también tenía la fe judía, que es lo que los judíos en ese momento le decían una persona piadosa. Así que en esta sinagoga Jesús también tuvo la oportunidad de oficiar algunas ceremonias o, o algunos sermones. Incluso se dice acá que la mitad de las veces era Jesús quien llevaba estas ceremonias. Y muchas de las personas que pasaban por las caravanas lo reconocían como este carpintero de Nazaret. En la sinagoga Jesús encontró nuevos libros y dedicó mucho tiempo en su estudio. También se dice de que también hacía mucha vida social, sobre todo después de las cenas se daba un tiempo de, digamos, de tener una especie de reuniones informales como de sobremesa en el que llegaban incluso algunos jóvenes del vecindario. Y en estas como reuniones se hablaba de forma abierta y libre de muchas temáticas como era política, ciencia, filosofía y también religión. Y este era el único tema en el que Jesús hablaba con autoridad, lo que tiene que ver con la relación con Dios. En todas las demás temáticas se hablaba de forma abierta y, digamos, era en un diálogo más que digamos, como un sermón, podríamos decir. Parte de las características que le gustaban a quienes eh, rodeaban a Jesús era esta facilidad que tenía de hacer vida social tanto con ancianos como con jóvenes, a quienes atraía particularmente y que también inspiraba, ya que mostraba interés en ellos, pero sin imponer consejos.
También se dice de que una vez por semana Jesús se reunía con los jornaleros del astillero, esta microempresa que tenía Zebedeo. Y en estas reuniones en las cuales él enseñaba, él daba lecciones de religión, de filosofía, de distintas temáticas, y esta fue la primera vez en que él fue llamado como maestro o rabí, de forma, por supuesto, espontánea, de estos jornaleros humildes que reconocían a él como un maestro. Jesús se había establecido legalmente en Capernaum y así quedarían todos los registros legales o de impuestos, como un ciudadano de Capernaum, ciudad que si bien él le gustaba y lo disfrutaba, y también le gustaba su trabajo, pero acá se dice también que él extrañaba a los niños que lo acompañaban en Nazaret, sus sobrinos, sus hermanos menores incluso. Acá se menciona también en el libro de que Zebedeo tenía 3 hermanos. Uno era Santiago, que le interesaba Jesús desde el punto de vista como un maestro y como un filósofo. También estaba Juan Zebedeo, también conocido como Juan Evangelista, y que también es el mismo Juan del Apocalipsis, que le interesaba a Jesús como un religioso, como un maestro religioso. Y había un tercer hermano que se llamaba David Zebedeo, a quien no le interesaban los temas religiosos y más que nada lo admiraba y respetaba solamente como mecánico o como constructor de barcas. También acá se da otro dato que es interesante. Judá, quien era este hermano rebelde que también le dedicamos un capítulo, recordemos que él se había hecho pescador de otra ciudad de Magdala, pero él lo visitaba acá regularmente cuando daba sus sermones y su relación, por supuesto, fue mejorando y ya con esta distancia, con mayor objetividad, Judá, perdón, le tomó mucho más aprecio y se convencía de que Jesús en realidad era un muy y respetable hombre. Y este sería su último año de una vida estable, de vivir en un solo lugar, o un año entero en un solo lugar, y también ocupado de una sola empresa, ya que como hemos dicho anteriormente, este es el momento en que Jesús inicia un periodo de gran actividad, de una actividad muy intensa, de largos viajes y también de actividades también diversificadas, ya que su formación y su misión como hombre del reino debía completarse. Después de un año de trabajo con Zebedeo en Capernaum, Jesús decidió pasar un tiempo en Jerusalén, pasar un par de meses y luego juntarse con Zebedeo a pasar la Pascua juntos. Antes de irse, tuvo una larga conversación con su nuevo amigo íntimo, que era Juan Evangelista, Juan Zebedeo, a quien dentro de las muchas cosas que conversaron, le pidió seguir enviando dinero a su familia de Nazaret. Dinero que salía de los ahorros que logró juntar Jesús en todo este periodo de trabajo con Zebedeo. Acá se dice de que todo digamos, el sueldo ganado, Jesús no se lo cobraba a Zebedeo, es más, se lo pedía que él mismo se lo guardara, y él solamente entregaba las cuotas que había definido con Santiago y la enviaba a Nazaret, ya fuera de que alguno de sus hermanos viajaba a buscar esta cuota, el mismo Judá, Santiago, e incluso él también fue un par de veces a entregar su cuota. El asunto es de que Jesús, durante todo este periodo trabajando, tenía gastos menores, entonces gran parte quedó ahorrado de su sueldo.
Así que era de este monto del cual eh, Juan enviaba esta cuota a su familia. Se dice incluso de que Jesús era tanto el ahorro que tenía, de que Juan decidió invertir este dinero en una pequeña propiedad eh, que, digamos, la fue pagando con estas mismas ganancias de Jesús y que, digamos, en el futuro también recibió una mayor inversión del mismo Jesús luego de los trabajos que ejecutó a posterior. Así que siguió entregando también parte de estas ganancias a la familia, por lo que pudo, digamos, ser alguien de confianza de Jesús para cumplir con su promesa con su hermano. Cuando la familia de Jesús supo que Jesús ya se había ido de Capernaum, ya Santiago definitivamente hizo valer su contrato, este acuerdo que tomaron, que también lo mencionamos en un capítulo anterior, en el cual Jesús renunciaba prácticamente a sus derechos como primogénito y transfería todo a Santiago. Así que, bueno, Jesús estuvo en Jerusalén cerca de 2 meses y durante todo este tiempo lo dedicó básicamente a tres cosas. Eh, Escuchar las discusiones en el templo, como lo hizo, digamos, en esta famosa etapa que es cuando tenía 12 años. También visitó algunas escuelas rabínicas y también visitaba a sus amigos de Betania. Recordemos, Lázaro, María y Marta de Betania. Pero la parte interesante de todo esto es de que, como decía anteriormente, Salomé, la esposa de Zebedeo, era familiar de Anás. Y acá, una especie de plot twist, Jesús conoce a Anás, ya que le lleva una carta de recomendación de parte de Salomé, que él lo describía a Jesús como si fuera uno de sus propios hijos. Ese era el nivel de afecto que tenía con él. Así que Anás y Jesús pasaron mucho tiempo juntos, visitando academias de maestros religiosos, de rabinos, donde Jesús lo acompañaba de forma tímida y solo observaba. En ningún momento iniciaba algún tipo de conversación o discusión que demostrara todo este conocimiento como maestro informal. Anás consideró que Jesús era un buen hombre, pero no supo cómo asesorarlo, ya que le parecía tonto recomendarle que ingresara como estudiante, pensando en la edad que tenía Jesús, pero más que nada por el conocimiento y lo oculto que era Jesús, pero también al mismo tiempo sabía que Jesús nunca tendría el título como maestro rabino regular, ya que nunca había pasado por una academia. Así que aquí se daba esta cosa contradictoria de que Jesús era mucho para las escuelas rabínicas, para la academia religiosa judía, pero no era suficiente como para ser considerado maestro. Y esto también es importantísimo, ya que Jesús, cuando fue juzgado, dentro de las cosas que se les criticaba, es de que Jesús no tenía autoridad para hacer las cosas que hacía, actuar como maestro. Así que bueno, luego de estar estos 2 meses más o menos, llegó la familia de Zebedeo y pasaron juntos la Pascua en casa de Anás, una muy agradable Pascua. Y en el libro se dice que justo en este fin de semana de Pascua, por una aparente casualidad, Jesús conoció a un rico comerciante que provenía de la India y que iba camino a Roma, pero que estaba muy interesado en pasar por muchas ciudades del mar Mediterráneo. Este comerciante también andaba con su hijo, que era un adolescente de 17 años, y que justamente andaban en búsqueda de un intérprete para el viaje.
y que también funcionara como tutor de su hijo. O sea, estaban casi dando la descripción exacta de lo que podía hacer, de lo que podía hacer Jesús. Recordemos que en esa época la lengua universal era el griego, era lo que podría ser actualmente el inglés. Y estos indios, que probablemente eran parte de, digamos, su comercio era parte de la ruta de la seda o la ruta de las especias, como se conocía en ese momento, también probablemente sabían hablar algo de griego, así que se le hacía muy importante tener un intérprete para su viaje. También se dice acá que en el libro, que recordemos, Jesús pasó también un periodo, un par de meses en Damasco, cuando fue invitado también por otro mercader de Damasco, y que ahí aprendió algunos rudimentos del idioma de los hindú, por lo que se dio esta, comillas, aparente casualidad de que se dio prácticamente el perfil de Jesús, que era lo que necesitaban estos padre e hijo de la India. Y bueno, vamos a dejar el relato hasta este punto en el que Jesús conoce, digamos, a estos personajes, que por supuesto serán la excusa para iniciar este interesante viaje por las ciudades de Mediterránea, en este camino a Roma, algo totalmente inédito e impensado de de lo que uno podría intuir de lo que sale en la Biblia. Así que ya hicimos una pequeña pincelada de lo que es esta vida ya definitiva, independiente, fuera de Nazaret, fuera de su familia, y que por supuesto da inicio a este viaje del héroe que van a ser, digamos, todos estos capítulos previos hasta el gran evento que es el retorno a Palestina, el bautizo de Jesús, que es el próximo hito que nos queda ya para dar inicio a la vida pública. Así que les agradezco que se hayan quedado hasta el final del capítulo. Ya hemos tomado ya la senda de esta vida oculta de Jesús. Así que espero que sigan apoyando al canal, que me regalen su like y que compartan. Así que nos vemos hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. Chau.